acercamiento diremos que este constructo, junto a otros conceptos, proviene de la física y que a partir de las primeras décadas del siglo XX, junto a otras teorías como la de la relatividad y otros postulados en la misma línea, vienen a poner un manto de duda respecto a ciertos ideales que la ciencia había construido hasta ese momento y que provenían de la modernidad, y que algunos autores configuran como ciertas ilusiones respecto a lo que es certeza, predicción y control. En la actualidad hemos visto que tras la imposibilidad de lograr estas pretensiones o ilusiones, como algunos autores lo plantean, respecto a lo que es la certeza y el control, emergen estadios como la ansiedad, el descontrol y en definitiva se desarrolla lo que en psicología se entiende como crisis. Estas crisis psicológicas se nutren precisamente por una parte de que las certezas con que se contaba no permiten dar respuestas funcionales a las nuevas situaciones y exigencias que el medio y la realidad está exigiendo, y por otro lado que los nuevos recursos psicológicos que necesariamente emergen desde las crisis y que se manifiestan, no los podemos reconocer o simplemente no están lo suficientemente maduros para que el sujeto los utilice para poder contrarrestar esas crisis. Y por eso no podemos entender la incertidumbre como una falla que se produce en el sistema, ¿no? Sino que más bien entenderlo como un atributo que viene a ser una parte esencial de la realidad actual. Lo cierto es que los atributos de la realidad no emergen para ser controlados. Perderíamos valioso tiempo, inclusive energía, en tratar de controlarlo, de predecirlo. Lo que debemos lograr es cómo reconocer y dialogar estos atributos, como lo es la incertidumbre, por ejemplo. De ahí que nuestros recursos psicológicos deben disponerse en esa lógica. Dialogar con los fenómenos emergentes nos obliga a no tener que configurar ciertas respuestas a priori. Resultaría eso desgastante e inoficioso muchas veces. De lo que se trata en este caso es poder construir esas respuestas, pero desde la práctica. En la medida que hacemos eso, en la medida que vamos respondiendo desde la práctica, vamos aprendiendo a reconocer nuestros recursos, y eso es fundamental en el plano psicológico. Esto implica tener una disposición intencionada al conocimiento. Conocer, básicamente, es lo que nos va a permitir anticipar. Si podemos anticipar, nos podemos predisponer a comenzar a dialogar con las expectativas. Si logramos dialogar con las expectativas, se van a abrir ciertas puertas que en el plano psicológico es fundamental, porque va a permitir reconocer y dialogar con nuestras ansiedades, que es uno de los fenómenos que emergen en estos estadios de crisis. En la medida que logramos lo anterior, vamos a ser más funcionales en términos físicos, psíquicos y sociales. De manera tal que la invitación que hacemos desde esta cápsula es abrirse al conocimiento. En la medida que nosotros conocemos, podemos anticiparnos y dialogar con las incertidumbres.